Y así es, empieza la semana, hoy día lunes 18, ¿cómo avanza el tiempo? 18 de octubre. Sí. Buenas noches para usted en casa y buenas noches para ti aquí en el estudio. Sandy, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, buen inicio de semana. Gracias a ustedes por siempre estar pendientes de A la Medida. Temas que vamos a estar analizando hoy que sin duda alguna han causado polémica y también marcan jornadas, ¿no? Así es. Bueno, y vamos a empezar con un tema que habrá que explicarlo muy bien para entender, ¿no?, por qué es que se volvió a dar esta situación y cambió la situación jurídica de aquel sujeto que estaba alardeando con la cabeza de uno de los monumentos de la Reforma, la del general José María Rey Navarros. ¿Te parece? Por supuesto, vamos a iniciar entonces. El viernes analizábamos el tema, el viernes le informamos también sobre la recaptura y aquí vamos a analizar el proceso legal. Comenzamos. Junto a sus compañeros procedieron a colocarle en la cabeza del señor Rey Navarros, a la orilla del cuello, la soga o lazo, al cual le fue ocasionado un daño y deterioro al haber logrado su objetivo y lograr desprenderle la cabeza al monumento. Posteriormente, su persona recogió la cabeza del monumento de Rey Navarros y, no estando satisfechos con haber destruido el monumento, lo utilizó como trofeo para tomarse fotografías. De esta forma, el Ministerio Público presentó la acusación formal por el delito de depredación de bienes culturales en contra de Rudy Amílcar López Pablo en el Juzgado de Primera Instancia Penal de turno de la Ciudad de Guatemala. Durante la acusación, el fiscal del Ministerio Público presentó ante el juez una carpeta con los indicios que consideró suficientes para señalarlo de ser el autor material de los hechos en los que, junto con otras personas, dañó el pasado 12 de octubre el monumento a José María Rey Navarros, que data de 1905. El abogado defensor de López Pablo, Sergio Beltetón, solicitó, como en la ocasión anterior, falta de mérito, pero el juez denegó esta petición y resolvió dictar auto de procesamiento, igual acusado a proceso penal por el delito de depredación de bienes culturales, regulado en la legislación guatemalteca vigente. La acusación del Ministerio Público se fundamentó en la evidencia material y fotográfica y de video, en la que se observa claramente cómo Amílcar López, originario de Colotenango u Huehuetenango, participó activamente en los hechos. También se analizó la ropa que portaba ese día y que incluso tenía puesta al momento de las audiencias. El Ministerio Público solicitó medidas cautelares. El juez ordenó arresto domiciliario, prohibición de participar en manifestaciones y firma cada viernes con registro de huella digital en la sede del Ministerio Público en la zona 1, así como una caución económica de 2.500 quetzales. Bueno, creo que lo primero que tenemos que hacer, Sandy, es entender un poquito el proceso jurídico, qué es lo que pasó acá, porque si se había dictado una falta de mérito, ¿cómo es que nuevamente, pues a la salida hay una orden de aprehensión y ahora se da una nueva audiencia de primera declaración? Vamos a explicarlo a tenor del proceso penal guatemalteco. Por supuesto, vamos a indicar entonces, porque el viernes se dictaba una falta de mérito, pero mérito correspondiente a la forma en la que se había solicitado la detención de esta persona. Bueno, la forma en que se había dado la captura, que había sido por flagrancia, pero realmente no se había entrado, no se puede profundizar, Julio, sobre las evidencias que el Ministerio Público tenga para, pues, señalar a esta persona, o cómo es que se realiza este proceso. Sí, la evidencia evidentemente ahí está, pero hay dos figuras del derecho penal que en lo procesal tienen efectos también distintos. Número uno está la falta de mérito, que cierra temporalmente el caso, como pasó la otra vez, y como parecía ser por el hecho de una aprehensión ilegal, pues también parecía que no tuviese futuro. Lo que no esperábamos es que hubiese ya también una orden de aprehensión que cumple con el artículo 6 de la Constitución a través de la orden que gira un juez para poder capturar a una persona. Entonces, casi al salir de la torre de tribunales se lo notifica, disculpe, pero no se puede ir porque la falta de mérito es una figura que no es igual al sobreseimiento. El sobreseimiento es el fin total de un proceso penal, pues que ya no permite volver a presentar a esta persona por el mismo tema. En este caso, la falta de mérito sí lo hizo y ahora ya bajo los argumentos pertinentes en cuanto a una verdadera captura de manera legal.
Habían dudas el viernes que varias personas pues las lanzaban, ¿no, Julio? Sí. Bueno, se puede que una persona ni siquiera ha terminado su proceso, ya se le había girado una orden de captura autorizada por un juez. ¿Es posible dentro del tema penal realizar estos procedimientos? Es una situación bastante discutible y bastante polémica, ¿verdad? Y aquí es donde hay que profundizar en la investigación penal específicamente. El proceso penal guatemalteco tiene varias figuras, pero hay una sola que, por lo menos en esta etapa del proceso penal, cierra en definitiva sin que permita que se vuelva a reabrir o que se vuelva a presentar la persona por el mismo hecho. Esa es la que estamos explicando hoy, llamada el sobreseimiento. La falta de mérito en Guatemala, hay ya jurisprudencia, es decir, hay casos anteriores, más de 5, en los cuales se ha dictado falta de mérito por alguna situación que se haya dado como algún tipo de error procesal, pero después se reabre el proceso cuando se subsana este error. En este caso, lo que se reclamaba, y creo que el otro día era muy obvio, que la captura no había sido totalmente en flagrancia, aunque eso también era discutible, ¿no? Por la flagrancia continuada. Sin embargo, en este caso, ya con una orden de juez competente, hoy se lleva a cabo entonces la nueva audiencia de primera declaración, y ahora ya no hay una falta de mérito, ahora ya se le ligó a un proceso y se le otorgó el beneficio de una medida sustitutiva. Formalmente va a ser investigado por la evidencia que está allí en los fotogramas, en los videos, en el tema de la ropa y en la individualización de este sujeto que efectivamente sí era. Y hoy queda ligado a proceso, es decir, que el Ministerio Público tiene un tiempo para poder entonces ampliar la investigación y poder presentar las pruebas. Es correcto. Normalmente, aunque esto todavía no ha trascendido, normalmente lo que dice nuestra legislación procesal penal es que el tiempo que dicta un juzgador de primera instancia para la investigación al Ministerio Público es de 3 meses. Puede ser hasta 3 meses, a veces la hace menos, de 1 mes, de 2 meses. Generalmente es esto. Aquí hay una prueba y evidencia bastante fuerte. Entonces yo creo que esto podría ser inclusive antes, así como se resolvió rápido el tema de esta orden de aprehensión que se ejecutó y que ahora, si tú gustas, Sandy, vamos a explicarlo con datos para que la gente nos pueda seguir y terminar de entender este concepto tan complicado. Adelante, Julio. Claro que sí. Vamos a presentar entonces, por favor, para ustedes los siguientes datos. Con relación a este hombre que había sido presentado el viernes ante juez de primera instancia por daño a monumentos, hay que explicar por qué hoy se le ligó a proceso. En la audiencia de aquel pasado viernes se le otorgó por parte del juez una falta de mérito, pero no se cerró completamente el proceso penal a través de la figura del sobreseimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando él iba a salir de la torre de tribunales, se le notificó por parte de las autoridades policiales acerca de una orden de aprehensión que había sido ya librada por un juez competente, amparándose precisamente en lo que reza el artículo 6 de la Constitución, que solo puede ser capturada una persona por orden de juez o por la flagrancia. Hoy, entonces, en audiencia de primera declaración, se le ligó a proceso por el delito de depredación de monumentos, pero a su vez se le benefició con una medida sustitutiva donde pagó 2.500 quetzales de caución económica, que es lo que llamamos fianza, y se va a tener que presentar cada día viernes a firmar un libro ante el juzgado correspondiente. No puede participar en manifestaciones. Y bueno, a ver cuál será el futuro legal. Evidentemente la prueba y la evidencia ahí está. Exactamente. Uno de los puntos que también pues llamaba la atención y era cuestionado al momento de darse a conocer esta decisión de ligarlo a proceso era, bueno, porque si manifestar es un derecho, ¿por qué se está restringiendo en este caso? ¿Cómo lo podemos ver? Sí, aquí yo creo que tenemos que hacer una diferenciación de este concepto. Es cierto, Sandy, el derecho de asociación, el derecho de manifestación y de agrupación es un derecho humano. Eso es absolutamente innegable. Y ese derecho, pues obviamente, está establecido no solo en la Constitución, sino que en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo que no es un derecho de quien manifiesta es obviamente de causar daño en propiedad ajena, ya sea pública o ya sea privada. En este caso, un bien del Estado que pertenece a todos los guatemaltecos y que entonces es por eso que inmediatamente cuando estos hechos se dan, entran 2 denuncias el mismo día de la Hispanidad, el 12 de octubre recién pasado,
una interpuesta en forma de querella penal por parte de la Municipalidad de Guatemala y otra interpuesta por el Ministerio de Cultura y Deportes. Y a través de una de ellas es que se da esta orden de aprehensión. Entonces, una cosa es manifestar, una cosa es decir que no estoy de acuerdo con algo y otra cosa es causar daño. Exactamente, son situaciones que se deben ir explicando porque pues había un poco de confusión, ¿no? En cuanto a por qué restringir en este punto específico, pero tomando en cuenta también que esta situación fue la que originó todo, ¿no? Fue la que originó todo. Una cosa que es importante aclarar es que obviamente y nosotros aquí también veíamos un poquito eso, no se puede presentar o no se puede presentar a alguien dos veces por el mismo tema, sí y no. En este caso, a través de la figura que estamos viendo, que no hubo sobreseimiento, sino que falta de mérito, sí. Lo que no se puede hacer es que si alguien ya fue juzgado por tribunal de sentencia, con una sentencia que quede firme, entonces no puede ser presentado si es absolutoria nuevamente para que se cambie por otra sentencia que sea diferente. Esa es la cuestión, ¿verdad? ¿Vamos con más datos, Julio? Con mucho gusto, Sandy, claro que sí. Vamos a verlos allí en pantalla, porque la forma para terminar el proceso penal en esta primera fase y que no se pueda volver a presentar a la persona, al presunto responsable, es solo a través de la figura del sobreseimiento, que ni el viernes ni hoy se le otorgó a este sujeto. Ampliando un poco la explicación, Sandy, de nuestro Código Procesal Penal, la falta de mérito cierra el proceso, digámoslo que de una forma y manera temporal, pero a la vez deja abierta la posibilidad, si se dan las condiciones jurídico-legales, de poder reabrirlo. El delito de depredación de bienes culturales reza de la siguiente manera: al que destruyere, alterare, deteriorare o inutilizare parcial o totalmente los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación. ¿Cuál es la sanción? Bueno, la sanción podría llegar de privación de libertad de 6 a 9 años, más una multa, Sandy, equivalente al doble del precio del bien cultural afectado. Y esto es una situación terrible, porque al final de cuentas este sujeto se va a estar enfrentando a un delito por el cual ahorita tiene medida sustitutiva, porque tiene presunción de inocencia y porque hay un debido proceso, pero la evidencia que marca que sí fue él, pues definitivamente si se le aplica la pena mínima, que es la de 6 años, simple y sencillamente no es conmutable, tendrá que ir a prisión. Este es el tema entonces legal que le queremos explicar, porque se han dado muchas dudas respecto a este caso, que sí, por qué ya fue detenido después que ya se declaró como falta de mérito, luego que no nuevamente se reporta la detención ya con orden de juez, que ha generado muchísimas dudas sobre el tema de que si se puede juzgar o no 2 veces. Ya Julio Talamonti nos ha explicado cuál es la circunstancia para poder entonces realizar este procedimiento y por qué ahora es ligado entonces a proceso penal y el Ministerio Público tiene que ampliar su investigación, porque el punto aquí no es que se dé un tiempo para que investigue de cero, sino que ya hay ciertas evidencias, pero tiene que reforzar también su argumento para hacer una presentación de prueba sólida y que de esta forma se pueda determinar entonces si es culpable o si es inocente. Eso es muy correcto, Sandy. Además, la defensa hoy de este personaje hizo una petición formal, pero obviamente eso tendrá que analizarlo el juez, de que no se presente nadie como querellante adhesivo, porque aquí fácilmente la municipalidad y el Ministerio de Cultura y Deportes pueden hacerlo para hacer, digamos, una situación de hacer valer cuánto, cómo y por qué este monumento de José María Reina Barrios que se destruyó y el que se intentó, porque que no se haya destruido el de Cristóbal Colón no significa que ahí no hubo una tentativa de depredación de este bien cultural, porque representa un valor para los guatemaltecos y debe ser preservado, ¿no? Entonces, esto también podría presentarse dentro de este proceso penal. Pero ¿qué pasa con la solicitud del abogado defensor? Es decir, que el juez puede decir, bueno, no se admite a nadie más como el querellante adhesivo. ¿Puede pasar? O pues también es un derecho que se tiene, ¿no? De poder entonces presentar la solicitud. La figura del querellante adhesivo es una figura muy utilizada en el derecho procesal penal guatemalteco, y además aquí tendría mucha lógica y mucho sentido. ¿Por qué, Sandy? Porque obviamente hay 2 instituciones públicas, Municipalidad de Guatemala y Ministerio de Cultura y Deportes, que son quienes pusieron ante el Ministerio Público, interpusieron estas querellas penales. Entonces pueden perfectamente en representación de los guatemaltecos ser querellantes adhesivos para aportar lo que a ellos les consta: videos, cámaras de seguridad de la municipalidad y el Ministerio de Cultura y Deportes, el valor histórico que en todo caso puede llegar a tener esta estatua.
Así es importante conocer todo este proceso legal para que usted también sepa sobre esas herramientas y sobre las justificaciones que marca la ley sobre el desarrollo de este proceso penal en el caso por los daños al monumento que ya pues hemos mencionado. Vamos a ir cerrando nuestro primer análisis y luego de esta pausa analizaremos un tema pero relacionado con la salud y la detección del COVID-19. Me parece muy bien porque ya hay algunas pruebas que precisamente en ese tema de la detección están a punto de vencer, así que regresamos con ello, ¿te parece? Así es, después de la pausa, siga con nosotros. No cambie, nosotros somos A la Medida. El compromiso adquirido por el Fondo Ruso sobre el envío de Sputnik V fue completar antes de finalizar el año 8 millones de vacunas del primer y segundo componente. Esto fue confirmado por autoridades de salud. El compromiso para este año son 8 millones, efectivamente. No tengo el dato exacto, pero eran alrededor de 864 millones de quetzales los que se pagaron por las dosis que estaban comprometidas. El ministro de Salud, Francisco Coma, también se refirió a las más de 10.000 pruebas de COVID-19 que vencieron en el hospital de Zacapa y Escuintla. Al respecto, señaló que se debe intensificar las jornadas de detección del virus en esas áreas. Es increíble que toda una región, disponiendo de pruebas, nos las esté haciendo. Imagínense, es Escuintla, Santa Lucía con Cochumalguapa, Siquinalá, Mazatenango, La Gomera, Retauleu, Cuyotenango. Solo imagínense la cantidad de población que hay ahí y que la línea es hacer pruebas. Entonces, yo creo que lo que no ha existido es una estrategia definida de cómo abordar el hacer pruebas de manera masiva. Y por lo tanto, de alguna manera, esto es lo que ha hecho que estas pruebas se vayan venciendo. Gracias a Dios, en el convenio existe el compromiso de reemplazo de las pruebas vencidas, lo cual es bueno para el país. Bueno, yo creo que esto es inadmisible e intolerable también. Por eso la molestia del ministro Coma cuando estaba expresando esta situación. Parte de la estrategia para poder combatir el COVID es detectarlo. Y la detección, Sandy, se hace a través de estas pruebas. Estamos hablando de una región muy importante en el oriente del país, Zacapa, y como ya lo explicaba también el ministro Coma, una región demasiado poblada en la costa sur, ¿no? Partiendo de Escuintla. Entonces, ¿cómo se permite que esto pase? ¿Cómo no se toman los procedimientos pertinentes? Si las pruebas, por ejemplo, le faltan un mes para vencer, bueno, pues entonces mándelas a donde más pruebas se están realizando, que es aquí en la ciudad capital, o en todo caso empiece a realizar usted las pruebas, pero no deje que se venzan. Exactamente. ¿Dónde quedan las jornadas móviles que se pueden realizar, ¿correcto? Julio? Mira, en esta región hay mercados, en esta región hay de verdad varios lugares donde se pueden instalar centros móviles o coordinarlo también con las autoridades municipales, ¿no? Así De decir, es, bueno, necesitamos, esta es la situación que tenemos, necesitamos el apoyo para poder entonces utilizarlas, pero ahora se vencieron, no se usaron, no se aprovecharon y el hecho de que no realicen pruebas no significa, ay, casi no hay casos porque son pocas las pruebas que se están haciendo. Nada. Es una forma de medir también qué tan real está la pandemia en este lugar para de esta forma entonces también poder trasladar la información al Ministerio de Salud. En este punto lo que están logrando es de que, bueno, como no están aprovechándolo, que ya no les envíen porque no están utilizándolas, ¿no? Entonces lo pierde la población también, porque imagina, yo no creo que la gente en estos departamentos no se hagan pruebas, Julio. Apática, probablemente les tocó que pagar cuando podían tener la oportunidad de tener entonces esta prueba de forma gratuita, ¿no? No, y esto es absolutamente cierto y correcto porque es que entonces quiere decir que quienes están ahí regionalmente en estos lugares, y aquí hay que hablarlo como es, Zacapa y Escuintla particularmente, no están gerenciando bien su trabajo, no lo están haciendo bien, no están viendo el tema de la prevención, el tema de poder detectar específicamente a personas que efectivamente puedan tener esta situación. Lo que tú decías es muy cierto, porque fíjate que la semana pasada tuve la oportunidad de estar en un mercado, en uno de estos mercados aquí en la ciudad capital, y me llamó mucho la atención cuando el señor del parqueo me dice, mire, Talamonte, venga para acá, mire, acaba de venir la gente del Ministerio de Salud y gente del ICSI, ¿qué van a hacer? Detección y vacunación de una vez aquí en el mercado, en cada uno de los puestos. O sea, se pueden implementar estrategias hasta conjuntas con otras instituciones. Es imperdonable que esto pase. ¿Va a haber sustitución? Sí, porque eso
eso hay que decirlo, van a sustituir estas pruebas los fabricantes. Pero ¿cuándo nos va a venir? ¿En un mes, en 2 meses? Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Y aparte de eso, Julio, es que las pueden sustituir, sí, pero el punto es de que se está mal administrando la situación y no se tiene entonces aquí una y otra vez queda en evidencia que no se están teniendo las coordinaciones con las autoridades locales. En este caso también el Ministerio de Salud debe buscar esos acercamientos para pedir el apoyo y la logística. A lo mejor no lo tienen, pero se pueden apoyar, Julio, de las gobernaciones departamentales también, porque de verdad este trabajo no es para que actúen solos, sino que de verdad trabajen en conjunto y que puedan dar un mejor servicio a la población que lo necesita. Como debe ser, eso es lo que se espera. Así que qué bueno evidenciar también esto, ¿no? Y qué malo que pase. Vamos con unos datos que es importante para que usted conozca más acerca de este tema y le vamos a decir acá en A la Medida que ha quedado demostrado que las medidas de salud pública son cruciales para poder contener esta transmisión del COVID-19 y obviamente en algún determinado momento poder reducir la mortalidad de esta enfermedad. Las pruebas Sandy forman parte de esas estrategias integrales para acabar con la transmisión del SARS-CoV-2 y poder salvar vidas. Las pruebas deben realizarse con un enfoque que es estratégico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues aprovechando al máximo los recursos disponibles en el marco de los objetivos claros de salud pública. Yo creo que el ministro Coma tendrá que tomar aquí decisiones importantes, no solo esta sustitución de pruebas, sino que de pronto la sustitución de quienes están a cargo en estos departamentos para que haya precisamente también un ejemplo de que aquí no se tiene que tolerar ni puede volver a pasar esa situación. Puedo hacer un comentario, algo que me llama la atención siempre que escuchamos las declaraciones del ministro Coma, pues siempre está en el Congreso. Yo creo que este es el momento que los diputados lo dejen trabajar en su despacho, porque si no, de aquí a diciembre no vamos a tener tampoco resultados con eso que ellos aprobaron en la ley para poder hacer compras y tener suministros, insumos contra el COVID-19, si lo tienen todos los días ahí en el Congreso de la República. Exactamente, este es un punto también que es necesario ir destacando, que de hecho cuando él asumía como ministro lo decíamos, ¿no? Déjenlo trabajar, ya después pueden entonces... Obviamente tienen el derecho de poder fiscalizar, pedir información, sí. Pero también que otras personas puedan darle información, sí, Julia, porque no necesariamente el ministro tiene que estar ahí, ¿no? De verdad debería de reducirse este tipo de situaciones, pero bueno, eso es lo que se está dando. Julio, a ver, Sandy. A mí se me ocurren muchas formas de utilizar estas pruebas. Imagínate, los mercados que lo hemos mencionado. Bueno, correcto. Los alcaldes no quisieran que sus trabajadores hicieran la prueba para detectar cómo están también, porque brindan servicio también a la población. No tienen pues bastante interacción entre sus pobladores, entonces también podría ser priorizar áreas, Julio, de mayor cantidad de personas que están trabajando constantemente, por ejemplo, empresas que tienen el servicio de venta de alimentos. Claro. En fin, yo creo que esas pruebas serían escasas si se utilizan de una buena forma. Y el punto aquí es, bueno, se van a cambiar, se les van a trasladar nuevamente, pero ¿con qué condición? Porque si se van a volver a perder, yo no sé, de verdad, yo diría que no. Si no muestran un plan de, bueno, cómo ustedes van a utilizar las pruebas, mejor no se las den porque no las van a utilizar de buena forma. Mira, Sandy, solo cuando uno habla de Escuintla, ¿no? Y lo decía el ministro Coma y ahí estoy completamente de acuerdo con él. Estamos hablando de Escuintla es una gran ciudad, una gran urbe. ¿Cuántos negocios, cuántos centros comerciales, cuántos mercados, cuántas situaciones? Y ahí hay un hospital donde podrías coordinar con las autoridades municipales, como bien has dicho, con otro tipo de autoridades, ahí también con el IX, Santa Lucía, Cotzumalguapa, Siquinalá, todos estos lugares, podrían hacerse tantas situaciones, es decir, llegar, aquí se podría hasta pedir, fíjate tú, en una estrategia, ¿no? Que a nosotros no nos toca pensar eso, pero como se trata de lanzar ideas, una estrategia, por ejemplo, con los ingenios, ¿cuánta gente no trabaja para los ingenios? Entonces, que ellos puedan apoyar, no solo con sus trabajadores administrativos y de campo, sino que con las familias de los mismos, y entonces poder extender esta situación de la prueba del COVID-19 donde se necesita. Yo te aseguro, como tú lo dices, que si esto se hiciera, las pruebas serían insuficientes definitivamente. Por eso no nos explicamos cómo es posible que se les hayan vencido tantas pruebas para detección de COVID-19. Es increíble, la verdad, tanta necesidad.
y que aparte de eso es que hay otros lugares donde estoy segura de que no les alcanzan también para hacerlo y a que aunque quisieran entonces ayudar a la población se va a hacer. Y en estos lugares, en Zacapa, en Escuintla, de verdad, yo no creo que la gente no se esté haciendo pruebas. Probablemente les ha tocado que pagar y ni siquiera sabían que tenían el derecho de poder tener acceso a una prueba. Una idea rápida antes de otros datos. En ambos lugares tenemos bases militares y vaya si el ejército no ha estado apoyando también en la vacunación y en otros procesos hasta de casa en casa del COVID-19. Y hay policías que también están colaborando. Hay bomberos. Señoras y señores, no hay excusa, ¿no? No, totalmente no. Bueno, vamos con otros datos porque esto de verdad no sé, es de enojo, ¿no? Que pasen estas cuestiones. Las pruebas PCR son pruebas moleculares, esto lo tiene que tener usted claro, que detectan el material genético del virus, por eso es que son las más exactas. Se usan para poder diagnosticar, Sandy, una infección en curso que sea causada por un virus específico, el virus del SARS-CoV-2, el que causa la enfermedad del COVID-19. Se utilizan las muestras de las vías respiratorias y permiten distinguir hasta aquellos casos de personas que no se imaginan ni siquiera que tienen la enfermedad porque son asintomáticos. Usualmente los resultados de estas pruebas se conocen al cabo de un día, según sean las circunstancias. Pero yo lo que sí quiero recalcar aquí es que no se puede tener una actitud pasiva. Pregunta, no, esa es solo pregunta. ¿Será que la gente que administra estas pruebas en el hospital de Zacapa y en el hospital de Escuintla, siquiera realizó las pruebas a todo su personal, siquiera realizó las pruebas a todos los enfermos que están ahí o a las personas que llegan día a día a la consulta externa? Mire, le vamos a realizar la prueba del COVID-19, aunque usted venga por otra cosa. Bueno, no lo sé, creo que no. Yo creo que no, no está funcionando. Y aquí el punto es, bueno, ¿en qué se falló? En muchos puntos. Todo. Es que no fueron 5, no fueron 10 pruebas. Son 10,000. Qué gran cantidad, 10,000. Y lo que tú decías, bueno, si en realidad la gente allá, no es que la gente aquí no se hace las pruebas, entonces por más que quisimos, no se puede. Bueno, envíen las áreas donde sí se puede realizar, donde sí hay necesidad. Yo miro aquí, Julio, los centros móviles de detección, los laboratorios móviles. Con mucha afluencia. Sí, definitivamente. Vaya. Especialmente si lo pones en cercanías de mercados, donde gran cantidad de personas acuden para saber entonces si son positivos o no. Y de estos, un porcentaje también considerable resulta que sí tenía la enfermedad y que las pruebas ayudaron para que pudieran empezar con un tratamiento que sea inmediato y de esta forma evitar complicaciones también. Es que esta es parte de las ventajas entonces de la detección pronta, incluso en algunos tienen hasta los kits, Julio, pero es una estrategia muy bien planificada también y yo felicito a estos lugares donde lo hacen, le dan el kit, le dan el seguimiento y de verdad están aplicándose, están tomando el tema de una forma responsable como todos lo deberían de hacer. Así es. Bueno, pues este es el tema, nosotros se lo vamos a conocer acá porque esto es algo imperdonable. Yo creo que se pueden hacer tantas cosas fuera de los trabajadores municipales, aquellos que trabajan, como dice Sandy, en la PMT, en los bomberos, en el ejército, en la policía, en estos lugares, en centros de salud, en todo, mire, en todos realmente se necesita. Creo que el ministro Coma lo que va a tener que hacer es cambios urgentes acá para que esto no vuelva a pasar. ¿Saben por qué? Porque aparte de que son las pruebas más caras y eso nos cuesta dinero, son las pruebas más exactas, así que no se puede perder. No, totalmente no. Bueno, vamos a cerrar este tema. Regresaremos con una de las noticias que marca el día y es el tema de la elección de la Junta Directiva del Congreso de la República. Así es. Bueno, por lo menos ahí en este poder legislativo sí va a haber cambio, ¿no? Contrario al judicial. No cambio porque nosotros somos a la medida. Con 101 votos a favor, diputados al Congreso de la República eligieron a los 9 integrantes de la Junta Directiva para el periodo 2022-2023. La diputada Shirley Rivera fue electa como presidenta del Congreso de la República para el periodo 2022-2023, convirtiéndose en la primera mujer en presidir este organismo en la 9ª legislatura. Junto a ella fueron electos los diputados Carlos López Maldonado, Carolina Orellana y Efraín Menéndez como primero, segundo y tercer vicepresidente, mientras que los congresistas Maynor Mejía, Julio César Longo, Santiago Nájera, Aníbal Rojas y Marvin Alvarado fueron electos como secretarios. Que
Hago este llamado a cada una de las personas que están en eminencia, que están en puestos de influencia, a que seamos ese ejemplo, y hago un llamado a la unidad, no solo aquí adentro en el hemiciclo, sino que también allá afuera, porque Guatemala ya no necesita más odio. Guatemala necesita que nos amemos los unos a los otros, que trabajemos unidos y que hagamos equipo por Guatemala. Los integrantes de la nueva junta directiva serán juramentados el 14 de enero del 2022. El que se haya avanzado con este tema, porque como lo mencioné ayer en la instancia de jefes de bloque, era un tema que estaba generando un ambiente tenso dentro del Congreso, con ataques, con descalificaciones. Hoy pues hemos salido ya de ese tema, se ha realizado la elección y esperamos que con este paso realizado, pues el Congreso pueda avanzar de mejor manera. En la historia, Shirley Rivera se convierte en la tercera mujer en ser electa como presidenta del Congreso de la República. Bueno, al menos aquí, como lo decíamos antes de irnos a la pausa, sí hay un recambio constitucional como debe ser en el Congreso de la República, donde año con año se tiene que elegir junta directiva. Una cosa que es importante que sepan los guatemaltecos es que se tiende a creer erróneamente que la más alta autoridad del Congreso de la República es el presidente del Congreso. No es así. Es la Junta Directiva del Congreso de la República, que obviamente tiene un diputado que la preside, pero como Junta Directiva, los 9 diputados que integran ese alto órgano en el Poder Legislativo. Se da un cambio, Julio, y inesperado, diría yo, además. Totalmente, y sobre todo sorprende el hecho que una mujer pues vaya a dirigir esta junta directiva, porque realmente no es que sea algo frecuente, no son pocas las mujeres que han estado en la presidencia del Congreso de la República, y hoy será entonces la diputada que estará entonces dirigiendo ese organismo tan importante del Estado y donde hay tantos proyectos pendientes, Julio, que pues tendrán que ver de qué forma también logran pues llegar a los acuerdos con las distintas bancadas para que la agenda legislativa vaya avanzando, ¿no? Así es, Andy. Bueno, corrígeme si me equivoco, pero la última mujer presidenta que yo recuerdo en el Congreso fue la diputada Arabela Castro, y de eso ya hace muchísimo, pero muchísimos años atrás. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que llegue una mujer. Una de las cosas que yo puedo evidenciar, obviamente, con esta elección, es que fue rápida, fue bastante consensuada. 101 votos no son fáciles de conseguir en el Congreso de la República, así que quiere decir que hay un consenso prácticamente, si no de todas las bancadas, sí de 3/4 partes del Congreso de la República, para que esta sea la nueva, entre comillas, nueva Junta Directiva. Exactamente, la verdad que hay que destacar eso, que también no fue un tema que se llevara tantas, y que no se llevara tantas sesiones también, ¿no? Correcto. Que se tenía ya pues el consenso y pues se le dio el apoyo, ¿no? A esta propuesta, porque fueron pues 2, si no estoy mal, de las propuestas que se realizaron para poder de esta forma liderar el Congreso de la República. Yo voy a decir algo a título personal, particularmente no tengo mucho conocimiento del historial político y personal. Político nos debería de interesar de la electa, ¿no?, presidenta de la próxima Junta Directiva del Congreso de la República. Lo que sí esperamos es que tenga precisamente todo ese conocimiento, capacidad y expertise que lo vaya adquiriendo para poder encontrar consensos y hacer caminar una maquinaria, un engranaje tan complicado como el Congreso de la República, que se desentrampe ya todo eso de las citaciones, de las interpelaciones, y que se dedique a legislar esta 9ª legislatura, viendo situaciones que son importantes para Guatemala. ¿Qué te parece si vamos avanzando con los datos? Con mucho gusto. Vamos a ver entonces estos datos de esta elección de la Junta Directiva 2022-2023. El Poder Legislativo, al que llamamos el Congreso, tiene la característica de que su máxima autoridad es la denominada Junta Directiva del Congreso de la República. Otro dato importante que usted tiene que saber es que la Junta Directiva del Congreso se integra por 9 diputados. ¿De qué manera, Sandy? Un presidente, en este caso es un presidente mujer, 3 vicepresidentes y 5 secretarios. En este poder de Estado, el mandato de cada Junta Directiva electa es por el periodo de un año, a partir del 14 de enero, de 14 de enero a 14 de enero. La potestad de que puedan reelegirse los presidentes de Junta Directiva del Congreso también es posible, o en todo caso, de que se dé un recambio total o cuasi total. Aquí hay por lo menos 1 o 2 diputados que sí ya estuvieron en otras juntas directivas, inclusive Santiago Nájera viene de las 2 anteriores, es reelecto nuevamente, pero lo que hay es
por primera vez en esta 9ª legislatura, un recambio de presidencia que la había ostentado hasta este momento en los primeros 2 periodos Alan Rodríguez. Julio, ¿cuáles serían esos retos principales que podríamos marcar en esta nueva junta directiva? Yo creo que el principal reto es lograr por parte de la nueva presidenta del Congreso y su junta directiva el hecho de crear una unidad en el Congreso. El Congreso, yo sé, per se es bien difícil. ¿Por qué? Porque en Guatemala tantos partidos políticos que existen y esa fórmula de representación de minorías, que es la fórmula de Hunt, con la cual llegan al Congreso alrededor de 20 y pico de bancadas, hace difícil encontrar consensos. ¿Consensos para qué? Para legislar o deslegislar en favor de Guatemala. ¿Qué es lo que se tiene que empezar a ver ahora? Un trabajo coordinado que sería el principal reto, por ejemplo, para desentrampar procesos que en otros poderes, como el poder judicial, pueda obtener ya el nombramiento de nuevos magistrados, se pueda avanzar en temas, por ejemplo, prioritarios como leyes que tengan que ver con economía, con seguridad, con turismo, con desarrollo, con algunas otras situaciones y poder convencer realmente a todas las bancadas de que el trabajo no es un trabajo partidista, sino que es un trabajo de unidad nacional. Creo que esto en el Congreso de la República muy difícilmente se mira, mantener un equilibrio, y han habido pocos presidentes con esa capacidad en el Congreso de la República. Esperamos que la próxima futura presidenta a tomar posesión el 14 de enero del otro año tenga esas cualidades. Son muchas las expectativas que se tienen, la verdad, Julio, y sobre todo porque hay varios temas que a nivel de agenda no han ido avanzando. No avanza. Y que al final entonces se tiene que buscar la manera de que se logren los consensos y que se pueda entonces establecer una ruta a seguir, que creo que es muy importante. Uno de los temas que probablemente van a tener que ir arrastrando de junta directiva a junta directiva es, por ejemplo, lo que ha sucedido en los últimos días, el tema de los veteranos. Los militares. Ver cómo de alguna manera eso se va a cumplir o no cumplir, pero que se hable claro, ¿no? Yo creo que esa transparencia en cuanto a la comunicación es algo muy importante. Y ojalá que la siguiente presidenta del Congreso pues tenga esa situación de ser abierta, amable con toda su junta directiva ante los medios de comunicación social que representan lo que quiere saber el guatemalteco. Así es. Vamos con otros datos. Claro que sí, Sandy, con mucho gusto. Si usted quiere saberlo, pues la junta directiva para el periodo 2022 será presidida por la diputada Shirley Rivera. Su planilla fue electa con 101 votos a favor. Ella será la tercera, bueno, mira, aquí, por eso es que decíamos, no nos recordábamos, tercera mujer en ostentar el cargo de la presidencia del organismo legislativo. El principal reto será presidir un Congreso que está sumamente polarizado y además en un año difícil porque es año preelectoral. Sin embargo, Sandy, es positivo que el Congreso vuelva a tener una mujer como su presidenta, porque esto verdaderamente sí representa un cambio, ¿no? Hemos hablado aquí en tantas ocasiones el que se le tiene que dar esa oportunidad a la mujer, bueno, y hoy aquí está, porque hay 3 presidentes de Estado en Guatemala, todos al mismo nivel, y si te das cuenta, a partir del 14 de enero del próximo año van a haber 2 presidentas mujeres, la del Poder Judicial y la del Poder Legislativo. Bueno, es bueno. Ellas están teniendo a cargo el llevar pues estos poderes del Estado adelante. Veremos entonces cuál será ese plan de trabajo que también se tenga, porque cada presidente y cada junta directiva, de hecho, presenta cuáles son las propuestas para poder liderar una agenda y también una ruta a seguir durante ese año que estarán al frente del Congreso de la República. Repetimos, es un importante organismo del Estado, es aquí el corazón político del país. El corazón político. Donde se legislan muchos temas y donde también se deben buscar respuestas y soluciones a distintas problemáticas. Claro que sí. Ojalá también ya para el próximo año, otra de las cosas importantes cuando ya se hable, por ejemplo, del presupuesto de la nación, también sepa esa junta directiva dar las directrices correctas para que ese presupuesto vaya privilegiando algunos aspectos que en los últimos años no se ha visto en demasía, es decir, poder privilegiar el tema de que se otorgue presupuesto, pero para aquellas instituciones que tienen como prioridad el venir e invertir más que gastar en personal. Hay muchas cosas, ¿no?, que tiene que hacer esta nueva junta directiva, y eso sí, un reto muy importante. Quizás sea el último año en que se pueda legislar de una manera concreta, porque ya el siguiente año, que sería el 2023 a 2024, ya ahí se pierde el poder porque es año electoral. Exactamente. Todavía queda tiempo entonces para poder marcar una diferencia y un avance también dentro del Congreso de la República. Esta junta directiva tiene grandes retos,
pero ojalá que pues lo puedan asumir de una forma también responsable y pensando siempre en el bien común del pueblo de Guatemala. Retomen el camino para el que fueron electos, representar a cada uno de sus electores, a nivel nacional o en su distrito. Bueno, vamos a regresar con las noticias nacionales. Así es, lo invitamos a seguir con nosotros, volvemos enseguida. Así es, nosotros a esta hora aquí por TN23 somos A la Medida. Y regresamos con la parte informativa. Las autoridades de CONADI denunciaron penalmente a una diputada por discriminación. Una denuncia ante el Ministerio Público interpusieron representantes del Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad CONADI contra la diputada Petrona Mejía, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, luego de que se refiriera al presidente de la República, Alejandro Yamatei, de forma discriminatoria durante una citación por el tema desde las mallas. La congresista manifestó, me daba risa, dice, que el señor presidente y emula el movimiento con los instrumentos de apoyo que utiliza para su condición el señor presidente. Su señalamiento podría convertir los esfuerzos de la promoción de toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad. Por su parte, autoridades del Ministerio Público informaron que la denuncia fue remitida hacia la Fiscalía de Derechos Humanos, la cual se encargará de realizar las investigaciones. Bueno, se viene la época de fin de año y por eso los empresarios han expresado su temor ante el posible aumento del fenómeno del contrabando. Ante ello, las autoridades tributarias, es decir, de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, dieron a conocer diversas estrategias que pretenden implementar en este tema. Vea, por favor, esta información. Los números de la SAT demuestran que el contrabando está bajando y ha bajado bastante. ¿Cómo lo podemos demostrar? Número uno, porque ha aumentado bastante la recaudación. Hemos tenido meses de 60% de incremento de la recaudación en aduanas. En forma general lleva un aumento del 41.6% del aumento de recaudación en comercio exterior. Claro que hay una preocupación y debemos ir trabajando, estamos trabajando con COINCOM. ¿Qué estamos haciendo? Hemos inaugurado el 6º puesto de control, ya hay puesto de control para el contrabando en las principales carreteras, inauguramos el de Sanarate, que permite manejar todo el comercio que viene desde el norte. Tenemos en Chimaltenango y en Pajapita, que maneja el contrabando de todo el occidente con México. Tenemos el de Río Dulce, que maneja el contrabando que entra por Petén y Belice. Estamos haciendo los cercos necesarios para este tema. Por aparte del puesto de control interinstitucional que se encuentra en Pasaco, Jutiapa y que sufrió varios daños por las lluvias, será restaurado bajo el apoyo financiero de Estados Unidos. Este punto busca frenar el contrabando en dicha frontera con El Salvador. La lucha contra el contrabando se incluye dentro del Plan Estratégico Institucional PEI 2001-2025, que incluye aumentar la recaudación, atención a contribuyentes, fiscalización, fortalecer capacidades de gestión y transparencia institucional, entre otras. Más de 1.700 empresas exportadoras no han cumplido con regularizar sus declaraciones, lo informaron autoridades de la SAT. A la fecha tenemos casi 1.751 empresas que han incumplido con presentar esas declaraciones complementarias ante el servicio aduanero, más de 13.779 declaraciones que están pendientes, así que estamos tomando una medida, de acuerdo a lo que determina la ley. Sin embargo, las empresas que incumplan no podrán exportar con la declaración de mercancías con modalidad simplificada. Para tranquilidad de todos, no es que SAT vaya a eliminar o vaya a bloquear a un contribuyente, no es eso de lo que se está hablando, sino lo que va a pasar ahora es que todas estas empresas van a tener que utilizar las exportaciones ya perfeccionadas, ya definitivas, precisamente para que al momento que inician el procedimiento ante la SAT puedan cumplir con la presentación de toda la información. Estamos trabajando de cerca con Agexport y con todos los actores, estamos sacando ahí la publicidad de qué contactos van a tener de aduanas precisamente para que haya un acompañamiento.
El tema de género debe ser definitivamente en Guatemala un eje transversal. Por ello, el presidente Alejandro Yamatei y el ministro de Desarrollo Social inauguraron en el municipio de San Gaspar Ixil, departamento de Huehuetenango, el programa de registro social de hogares sensibles al tema de género. Vea la información. El programa es identificar a la población más vulnerable a través de la medición de 144 aspectos, como el acceso a servicios básicos en nivel de pobreza y pobreza extrema, discapacidad, acceso a la salud, educación o trabajo, entre otros. El presidente Alejandro Yamatei expresó la importancia que tiene identificar a ese sector de la población. ¿Cuál es la finalidad de esto? Uno, saber dónde está la pobreza, qué tipo de pobreza es, si tienen o no tienen terreno para cultivo, si tienen o no tienen posibilidades de poder sacar adelante su cultivo con fertilizantes o con lo que sea. Hoy vamos a poder darle una respuesta cabal, precisa, a donde está la gente. Ahorita, como le digo, van quedando y van saltando de una vez y eso se va, la idea es ir cubriendo con acciones. No esperaba tener el censo de todo el país para principiar a caminar, sino que agarramos 6 municipios, tener esos 6 municipios y con la experiencia de esos 6 municipios mejorar la técnica para que pueda ser mucho más rápido en el resto del país y iremos teniendo acciones y tomando acciones municipio por municipio en vez de a veces determinar. El ministro de Desarrollo Rural, Raúl Romero, se refirió a la administración de los recursos que destinará el gobierno para la atención de las familias vulnerables. Al sistema de Naciones Unidas, que no solo nos ha dado un apoyo logístico, financiero, sino que nos está apoyando verdaderamente a que estos programas tengan sostenibilidad en el tiempo. Que aún con los cambios de gobierno, estos procesos deben continuar y ustedes deben de exigir que continúen, porque es lo que puede cambiar la historia de este país. Agradecer al alcalde y al gobernador, porque eso es lo que las autoridades locales deben hacer por sus pueblos, por sus departamentos, por sus municipios, apoyar estos procesos de cambio. El programa contará con el apoyo de las agencias de las Naciones Unidas, como el Programa Mundial de Alimentos y UNICEF. Creemos que es un día absolutamente histórico para el fortalecimiento del sistema de protección social del país, ya que estamos siendo testigos de una extraordinaria correlación de esfuerzos interinstitucionales entre los equipos técnicos del MIDES, los equipos técnicos de las agencias del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, a saber PNUD, Fondo de Población, UNICEF o ACNUD y el asesoramiento del Programa Mundial de Alimentos y desde luego los gobiernos locales. El instrumento técnico permitirá al gobierno identificar geográficamente y saber cómo está compuesta cada una de las familias en pobreza y pobreza extrema. Se realizarán 114 municipios priorizados, donde se determinarán quién vive, en qué condiciones, si tiene menores con desnutrición, adultos mayores o personas con alguna discapacidad. Este miércoles 20 de octubre a las 8:30 de la mañana se espera que salga la manifestación por el Día de la Revolución. Se han tomado en cuenta algunos protocolos para que las personas que quieran acompañar este movimiento lo tomen en consideración. Aquí les compartimos esta información y también algunas imágenes sobre este tema. Vemos entonces cuáles serían esos protocolos a seguir. Señaló que tendrán una participación de aproximadamente 50 personas y los asistentes participarán portando correctamente su mascarilla y en el recorrido llevarán gel para su aplicación. La manifestación de los sindicatos saldrá de la 18 calle de la zona 1 y desde otro punto de la zona 2 con dirección a la Plaza de la Constitución. Se espera que sean grupos pequeños porque algunos grupos que llegaban del interior no llegarán a la capital por la situación de la pandemia y por supuesto también la situación de los recursos económicos. Los dirigentes de la manifestación hacen el llamado a respetar el distanciamiento físico y conmemorar la revolución por los logros que se obtuvieron como el voto de la mujer, el ICS, el horario laboral y otros temas. Y ahora vamos a pasar a otra información. Acá nuestros vecinos en El Salvador implementan ya precisamente la vacunación para extranjeros. Y esto lo tenemos en voz de la periodista Rocío Cruz. Así que vamos a verlo, por favor.
Darles que la vacunación contra el COVID-19 para personas extranjeras ya ha sido habilitada en el país, sin importar el estatus migratorio bajo el que se encuentre dentro del territorio. Así lo anunció el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de sus redes sociales, donde explica que el único requisito para hacer la cita es un documento, ya sea el pasaporte o cualquier otro tipo de identificación de otro país, siempre que contenga una fotografía, ya que será necesario presentarlo al momento de la vacunación. La cita la puede agendar a través del sitio web vacunacioncovid19.gov.sb. Para el día martes se han habilitado 110,000 cupos para la vacunación. Sin embargo, el mandatario menciona que cada día son 60,000 los cupos que nadie está utilizando. Aquí en el país, la primera y la segunda dosis ha sido habilitada para todos los mayores de 6 años y la tercera dosis para los mayores de 18 años. Hasta el momento se contabilizan más de 8 millones de salvadoreños inmunizados contra el COVID-19 y el Ministerio de Salud espera que más personas decidan vacunarse para lograr lo más pronto posible una inmunidad de rebaño. Esta es la información que teníamos desde El Salvador para compartir con ustedes. Gracias, Rocío Cruz. Un saludo hasta nuestros hermanos salvadoreños. Nos vamos, Andy. Así es, nos despedimos. Gracias por su sintonía. Hasta mañana. Chao.